Damos ahora lugar al desarrollo del primer panel, titulado Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Perspectivas en torno a su protección. Preside este panel el doctor Raúl Franco, junto a la vicepresidencia que está a cargo de la doctora Mariana Videla y se desempeña como secretaria la doctora Rocío Carabús. El doctor Raúl Franco es presidente del Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste, Río Negro, Argentina. Magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia. Secretario de Relaciones Institucionales del Instituto para el Desarrollo Constitucional y director general de Legal y Técnica de la Municipalidad de Chipoleti, Río Negro. La doctora Mariana Videla es vocal y tesorera del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén. Está formada en procesos constitucionales y es especialista en Derecho Procesal Civil. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Voy a presentar al doctor Sergio Mario Baroto, quien es juez y presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Es magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, diplomado en Derecho Constitucional Latinoamericano Comparado por la Universidad Austral y además es exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue y expresidente del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia. Le concedemos la palabra, doctor. De alturas. Ahí está, perfecto. Bene, io continuerò parlando tutto in italiano come per la mattina. Bueno, muchas gracias. Como el tiempo es corto, voy a arrancar por las conclusiones de mi ponencia. Traigo no perspectivas, sino prospectivas. Quizás una breve diferencia semántica, pero para mí es importante. Y las digo de arranque y voy a dar los fundamentos en cuanto a protección de los DESC. Sin DESC debidamente protegidos no podrán garantizarse efectivas igualdad o libertad. Y serán necesarios distintos niveles de protección, ya sea que la afectación del DESC sea individual o estructural. La libertad y la igualdad nosotros las hemos conocido en base a aquella doctrina que clasifica a los derechos humanos en distintas generaciones. Digo que comparto la opinión de algunos autores, como por ejemplo Bazán en Argentina, que sostienen que esa clasificación en generación no aporta a la estructura funcional de los derechos humanos y no respeta algunos de los principios guía que tienen todos los derechos humanos. Habitualmente y en el trabajo cotidiano, en la magistratura, de un lado o del otro del mostrador, recurrimos permanentemente a esos principios, fundamentalmente a dos de ellos, ¿no? El principio de pro homine y el principio de progresividad. Pero hay otro muy importante que me parece que va a tener una alta incidencia en una de las cuestiones que planteo, que es la defensa de los DESC a través de los procesos estructurales, que es el principio de interdependencia e interrelación. Sabemos que la libertad y la igualdad son hijas directas de la Revolución Francesa, al menos como las conocemos nosotros, pero traje algunos casos, muy breves por cierto, para demostrar en concreto esta interrelación, esta interdependencia que, repito, a nivel prospectivo creo e insisto que no podrá garantizarse igualdad ni libertad de las personas sin DESC debidamente protegidos. Esa es la foto de Elizabeth Heckford, esa es la foto del 4 de junio de 1957, esa es la consecuencia de Brown versus Board of Education. La Corte allí había dicho que comodidades desiguales en la estructura de la educación pública americana entre blancos y negros era inconstitucional. Y Elizabeth Heckford salió de su casa sola camino a la escuela de los blancos porque quería hacer efectiva
Brown versus Board of Education. ¿Y qué pasó? Casi la linchan, y fue salvada por un hombre blanco que la refugió en su casa. Eso dio lugar, esa imagen, a que en el año 58 se dictara otro famosísimo fallo por todos ustedes conocido, que es Cooper por Aaron, donde la Corte americana se ve en la necesidad de ejecutar Brown versus Board of Education. ¿Y por qué traigo esta foto? ¿Qué tiene que ver con los DECs? Y miren lo que tiene en la mano Elizabeth Hefford. Tiene libros. Y la señora que aparentemente la está insultando también tiene libros. ¿Qué es lo que estaba en juego en el fondo? ¿Qué era lo desigual? Era un DEX, la educación. Así que creo que esta es una prueba más que elocuente de que, en este caso, sin un DEX debidamente garantizado, como a la postre lo fue, ¿no? En realidad todos ustedes saben cómo terminó, esto terminó en una solución política más que jurídica, ¿no? Sin embargo, los negros pudieron ir a estudiar, de eso se trata, junto con los blancos. Otro caso más cercano, más moderno, González Llull versus Ecuador. La Corte Interamericana termina fallando diciendo que esta niña, mujer, pobre y con VIH, que fue discriminada. Recuerdan ustedes el caso, es una niña que es transfundida de sangre en un establecimiento sanitario privado con sangre que no había sido controlada y que estaba contaminada con VIH. Esta niña la sacaron del jardín de infantes porque tenía algunas marcas en su brazo de la enfermedad. ¿Y qué hicieron los padres? Reclamaron y dijeron: no queremos que nuestros hijos se contagien también de VIH. Y la sacaron. Con lo cual allí la igualdad, a la postre se comprobó que no había ninguna posibilidad de contagio por la patología que tenía la niña, ¿no? Sin embargo, fue discriminada, fue violada su igualdad de ir a ese jardín de infantes al cual tenía derecho, ¿no? Porque padecía, o sea, había tenido una doble violación de DEX. El Estado no había controlado debidamente el derecho a la salud y tampoco le había garantizado la educación a la cual esta niña tenía derecho. ¿Esta es una idea original mía? No, por cierto que no. Decía Bobbio a fines de los años 90, la razón de ser de los derechos sociales, como la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, es una razón igualitaria, pues los tres tienden a minorar la desigualdad entre quienes tienen y quienes no tienen, o a poner un número de individuos siempre mayor en condiciones de ser menos desiguales respecto a individuos más afortunados por nacimiento o condición social. Y lo novedoso, lo que me parece que apunta a esta primera perspectiva que traje para plantearles y que creo que va a ser receptada o va a ser recogida por los prestigiosos panelistas, las y los prestigiosos panelistas que hoy tenemos aquí con nosotros, es los casos donde la desigualdad es estructural. Es decir, ya hay una condición, hay un contexto preexistente, ¿no?, que define la condición social de un grupo poblacional. Para mayor precisión, ha dicho la Corte Interamericana, voto razonado de Ferrer MacGregor en Trabajadores de la Hacienda Verde versus Brasil, del año 2016, fíjense las fechas de las cuales estamos hablando, la desigualdad estructural es una situación sistémica de exclusión, marginación o subordinación que le impide a un grupo de personas acceder a condiciones básicas de desarrollo humano. Dos casos paradigmáticos, el que mencioné, Trabajadores de la Hacienda Verde versus Brasil, un caso de esclavitud laboral símil siglo XVIII. Personas contratadas, engañadas, alojadas en pozos tapados con paja, sin salud, sin agua, ¿no?, en condiciones infrahumanas. La Corte condenó al Estado brasilero por esclavitud laboral. El otro, también muy conocido por todos ustedes, es Empleados de la Fábrica de Fuegos versus Brasil. Era un lugar donde se fabricaban fuegos artificiales. Era un playón donde había unas carpas y unas mesas. ¿Y quiénes trabajaban? La mayoría eran mujeres, muchas de esas niñas, varias embarazadas. Explotó
uno de esos lugares murieron 60 personas, de las cuales 59 eran mujeres, entre ellos había además 2 niñas. ¿Y qué analiza la Corte Interamericana? ¿Por qué estaba esa gente ahí? No tenía otra posibilidad de trabajo que no era estar en ese lugar. Digamos, la pobreza estructural en la cual estaban sumergidos no era paliable, si se quiere, de alguna manera, si no es trabajando en un lugar que, a ojos vista nuestra, diría, ¿por qué fueron a hacerlo de esa manera? ¿Cómo vinculo esto a la prospectiva? Bueno, porque no voy a desarrollar aquí toda la teoría del proceso estructural, digamos, no hay tiempo ni tampoco estoy en condiciones de hacerlo por mi propia formación. Pero digo, la esencia del proceso estructural no es la sola retribución al individuo dañado, sino que el proceso estructural tiende a eliminar la condición que dio lugar, o las condiciones que dieron lugar a la desigualdad estructural. Es decir, Brasil fue condenado a eliminar de cuajo la esclavitud laboral en su país. Brasil fue condenado en empleados de fábrica de fuego a garantizar a un grupo poblacional importante, a prácticamente un pueblo entero, condiciones de vida digna. Bueno, qué desafío, cómo proteger, cómo actuar los jueces que tenemos a nuestro cargo la protección de los DECs si lo que tenemos que atacar no es ya el caso individual, sino una desigualdad estructural. Creo que es un desafío enorme. Creo que todos vamos a compartir que el flagelo de la desigualdad sigue estando presente en todos los lugares del mundo. En países como el nuestro, con estas tasas inflacionarias y desempleo, esto lo vemos saliendo a la calle nada más. La interdependencia entre igualdad y DESC. La libertad, la relación entre libertad y DESC. Nosotros estamos acostumbrados al concepto negativo de libertad, es decir, a el derecho que tenemos reconocido constitucional y convencionalmente a no sufrir coacciones. En una primera época de parte del Estado, hoy un poco más ampliado, del mercado, por ejemplo. Sin embargo, hay otras formas de definir a la libertad. Hay una libertad positiva, es la capacidad que tenemos todos de elegir la forma de vida. Y hay una que me gusta particularmente, y seguramente Cecilia ampliará quizá cuando le toque, Cecilia Recalde, que es la que propone Amartya Sen, este economista hindú. Dice Amartya Sen que se mide el grado de libertad de acuerdo a la mayor o menor capacidad que se tenga para concretar un proyecto de vida. Y ahí entra el concepto de desarrollo, y esto lo hemos aprendido. Acabo de ser alumno hace poco tiempo de Cecilia nuevamente en la Austral. Ella volvió a desarrollar esa magistral clase sobre desarrollo humano, y allí nos contó que el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, definía qué es el desarrollo humano, y lo anclaba fundamentalmente la ONU en la libertad, ¿no? Es la libertad de elegir entre los diversos modos de vida. ¿Y qué mide la ONU? ¿Qué mira la ONU? ¿Qué mira el PNUD para ver cómo se valora el desarrollo, el mayor o menor grado de desarrollo humano de una comunidad? Mira 3 dimensiones: gozar de salud, DESC, salud; el acceso al conocimiento para un buen desarrollo social y laboral, la educación; y tener un nivel de vida decente. Yo lo equiparé, no sé Cecilia si está bien, con la vida digna. Así que, insisto, cada vez que los jueces, cada vez que los abogadas o los abogados trabajamos en un DEX, tenemos que tener presente que no está solamente el DEX concretamente vinculado. Detrás está en juego la igualdad y la libertad de las personas. Creo sinceramente que el gran desafío, y esto por eso lo traje como prospectiva para que lo vayamos pensando, es cómo acometer la defensa de los DEX en el marco de los procesos estructurales, donde allí, insisto, no alcanza la pura retribución del individuo o del grupo, sino que hay que eliminar el fondo. La primera pregunta: ¿los jueces estamos para eliminar el fondo? ¿Es de los otros poderes del Estado? ¿Hasta dónde llegamos con eso? ¿No? Así que bueno, dejo estas perspectivas y creo que lo importante del panel van a ser las exposiciones de, insisto,
de las amigas y los amigos que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Hola, ahí está. Muchas gracias, doctor. A continuación va a exponer la doctora Luisa Analía Bermúdez, quien es abogada, se ha especializado en Derecho Administrativo y Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Se desempeña como titular de la Secretaría de Demandas Originarias del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén y participa activamente en diversas actividades académicas vinculadas con los temas de su especialidad. Doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la organización por la posibilidad de participar de este panel con grandes amigos. Gracias por la exposición y por abrir el camino también el doctor Barotto, porque es parte de las cuestiones que pretendo tratar, asumiendo que el título de este panel es la protección, las perspectivas en torno a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Tomaré como referencia la Constitución de la provincia del Neuquén y algunas líneas jurisprudenciales marcadas por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia para intentar hacer algunos aportes en pos de la protección judicial de estos derechos. La Constitución de la provincia del Neuquén no es muy distinta, en este caso, a la Constitución de la provincia de Río Negro en las aristas que pretendo abordar, pero lo que sí me interesa destacar es que ordena la remoción de todos los obstáculos de orden social y económico que impidan el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los habitantes en la organización social, económica y política de la provincia. Al mismo tiempo recepta los derechos sociales y en este ámbito le coloca al Estado determinadas obligaciones y de distinto tipo. Le manda asegurar, proteger, reconocer, garantizar, promover, amparar, legislar y promover medidas de acción positiva, remover obstáculos, proveer protección, promover y ejecutar políticas de protección, entre otras obligaciones. Por otra parte, la Constitución deja en claro cuál es la finalidad de la organización y el funcionamiento de la administración en todos sus niveles y órganos, que no es otra que dar efectividad a las normas, principios y valores contenidos en la Constitución provincial y, en particular, garantizar a todas las personas, sin discriminación alguna, el goce y ejercicio de los derechos en ella reconocidos. Al mismo tiempo, prevé garantías. Estas garantías, en ese marco, la provincia asegura la tutela judicial efectiva y el acceso irrestricto a la justicia en los términos que establece la Constitución, y como garantía específica consagra el amparo como esa acción rápida y expedita para lograr tutela judicial efectiva contra todo acto u omisión que en forma inminente, actual, lesione, restringe, siempre que no exista otra vía judicial más efectiva. De modo que bajo esta descripción normativa, digamos, constitucional, no hay duda que cabe primordialmente al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, delinear las políticas públicas pertinentes para en orden a las obligaciones que le impone la misma Constitución, para dar efectividad y permitir el goce y ejercicio de los derechos en ellas consagrados. Pero también que, por imperio de la tutela judicial efectiva y acceso irrestricto a la justicia, le cabe al Poder Judicial, en su caso, dispensar la debida protección. Con lo cual, desde el orden normativo, desde el plano normativo constitucional, no habría limitaciones para la protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, tutela judicial efectiva implica una vía judicial
eficaz. Pero además, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido que la noción de efectividad también implica que las herramientas judiciales disponibles prevean medidas precautorias, medidas cautelares, medidas provisionales y en realidad recursos sencillos y rápidos para la protección de los derechos. En el mismo orden, la Comisión Interamericana ha reconocido, ha expresado que una dimensión particular del derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho a la tutela cautelar. De modo que en este escenario lo que quiero patentizar es que la evolución jurisprudencial del régimen cautelar, de las medidas cautelares en general, pero particularmente en el proceso contencioso administrativo o procesal administrativo, que es el ámbito propicio para ejercer el control de la actividad administrativa por acción o por omisión, hoy también hacen que ese proceso sea una vía judicial eficaz para la protección de los derechos. Más porque ha sido la jurisprudencia la que justamente en búsqueda de una tutela judicial oportuna, realista, urgente, ha moldeado todo el sistema de medidas cautelares desde el molde procesal, abandonó el molde procesal de las medidas cautelares clásicas, advirtiendo que éstas ya no alcanzaban para tutelar la gama de derechos o las nuevas demandas de tutela cautelar, que no se limitaban a la finalidad clásica, que es la utilidad del proceso, la conservación de los bienes del proceso, sino que implicaban cada vez algo más. Y en general, la tutela o la atribución total o parcial de la pretensión en forma anticipada. Entonces, así se empezaron a recepcionar en el marco del proceso administrativo todo tipo de tutelas para dispensar esa urgencia y esa protección rápida que reclamaban este tipo de derechos. Al mismo tiempo se amoldó el sistema cautelar propio de las medidas cautelares clásicas. Ya no se condiciona el dictado o el requerimiento cautelar a la promoción del proceso, se ha matizado esa regla y además esa efectividad que se le acuerda a una de las partes, concediéndole en todo o en parte, en forma anticipada, lo que obtendría recién con el dictado de la sentencia de mérito, llevó también a una anticipación de la bilateralidad del debate. Es que no solo para mantener la igualdad de las partes en el proceso, sino que además, escuchando a la administración, es posible contar con un completo escenario que va a permitir resolver de mejor manera qué medida cautelar se adecúa a la protección del derecho comprometido en el caso. Entonces, con una interpretación flexible, dinámica, de todo el sistema, de las normas que inspiran el sistema cautelar, lo cierto es que en el proceso contencioso administrativo es una valiosa herramienta de protección judicial para los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, contar con una vía judicial eficaz, contar con una amplia tutela cautelar que llevaría a pensar que no hay limitaciones desde el orden procesal, no las tenemos del orden normativo, no las tendríamos desde el orden procesal, no implica desconocer, y ahí gracias al doctor Barotto, la complejidad que propone la protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales para el Poder Judicial. La complejidad del escenario se hace muy patente cuando además involucra la revisión o fiscalización de determinadas políticas públicas y la solución va a requerir disposición o afectación de recursos presupuestarios. No podemos soslayar que en este ámbito es donde más tensión se produce porque mientras por un lado se insiste en que el Poder Judicial no puede restringir su actuación o no se puede autorrestringir por cuestiones presupuestarias, por el otro lado
se alzan los argumentos en contra de la falta de legitimación democrática del Poder Judicial, el principio de división de poderes o funciones, el desborde de las competencias del Poder Judicial, el exceso de activismo judicial y las limitaciones de orden estructural, técnico, científico, para que el Poder Judicial pueda interferir en el molde de una determinada política pública o ordenar o tomar las medidas que le corresponde adoptar a los restantes poderes del Estado. Lo cierto es que, aún con la complejidad de ese escenario, el Poder Judicial debe actuar, porque por sobre el principio de división de poderes o funciones existe la obligación de la Judicatura de brindar protección a los derechos que llevan obligaciones de hacer por parte del Estado, y además por el test del control de razonabilidad le compete al Poder Judicial evaluar si las medidas tomadas por el Estado garantizan o no ese contenido mínimo que involucran los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, en este delicado escenario, lo cierto es que la respuesta judicial, asumiendo también las limitaciones que impone todo el marco de un proceso judicial para poder llevar a cabo un adecuado y completo debate de todas las aristas comprometidas en la fijación de las políticas públicas, debe estar guiada la respuesta judicial por el mandato de progresividad y por la prudencia a la hora de delinear la respuesta, la solución y las medidas a adoptar. ¿Por qué prudencia? Porque lo que se tiene que garantizar es que la sentencia o la decisión pueda ser cumplida y sin demoras prolongadas en el tiempo, sino de otra manera no se logra completar el derecho a la protección judicial. Entonces, en este delicado escenario entre protección de derechos y recursos disponibles, el Poder Judicial lo que debe propender o lo que debe poder viabilizar son esos espacios de interacción con los restantes poderes para poder tomar medidas de acción conjunta y coordinada. Si se hace dentro del marco de un proceso judicial, valen y sobran los ejemplos de las exhortaciones al Poder Legislativo a que debata y sancione determinada norma que se adecúe a estándares constitucionales o convencionales, exhortaciones al Poder Ejecutivo, pero a que delinee planes de acción concretas, medidas concretas, marcándole los tiempos para que puedan después monitorearse el cumplimiento de la sentencia. Pero no necesariamente esa interacción puede darse dentro del marco de un proceso judicial, sino fuera de esos espacios. Y ejemplo de eso son las comisiones interpoderes que actualmente están trabajando, por ejemplo, en la revisión del plexo normativo de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia por cuestiones de género, que está actualmente trabajando. Y a propósito de esto, es pertinente citar una decisión tomada por el tribunal en diciembre del año 2020 frente a una petición de la Asamblea de Derechos Humanos de Neuquén. Se hizo una presentación ante el tribunal a efectos de que, lo voy a leer porque se reconozca la efectiva provisión de gas como esencial en el marco del derecho a la vida y a la salud, inicialmente en la ciudad de Neuquén y con alcances modélicos al resto de la provincia, y en consecuencia y por directa aplicación se instrumente en forma urgente un remedio judicial en acuerdo con los poderes ejecutivos y legislativo provinciales, con convocatoria de más organizaciones y sectores sociales involucrados directamente en la cuestión. En lo que importa destacar, se solicitó al tribunal que, en uso de las atribuciones para representar al Poder Judicial y superando todo obstáculo formal, provocara un acuerdo con los demás poderes y de ese modo materializara un remedio posible y exigible. Se pidió que la petición fuera viabilizada desde
el paradigma de garantía con sistemas de acuerdos para que se garanticen derechos de manera efectiva. En definitiva, tiempo cumplido. En definitiva, lo que se pidió fuera, no se pretendía confrontar con parte adversa, sino que el tribunal convocara a los poderes, a los otros dos poderes y entre todos buscaran los remedios para dar solución a esa situación estructural. El tribunal, al momento de resolver, no tengo tiempo para dar todas las razones, pero lo que sí me importa destacar es que dio todas fundadamente las razones por las cuales no podía canalizarse la pretensión del modo propuesto y en el marco de la competencia originaria, de un proceso en marco de competencia originaria del tribunal. Pero no obstante, respetando los límites de la actuación del tribunal y estimando que la presentación merecía una respuesta del cuerpo acorde con sus facultades como representante de uno de los poderes del Estado provincial, se resolvió remitir copia de lo actuado a los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo para que, tomado el debido conocimiento, en el ámbito que se estime propicio y en forma urgente, se concierte una reunión que, en la medida de las atribuciones y competencias de cada uno de los poderes, permita brindar las respuestas adecuadas en orden a buscar las vías necesarias para garantizar el acceso al servicio público de gas a quienes en situación de vulnerabilidad se vean impedidos, comprometiéndose la efectividad de los derechos de raigambre constitucional. Se señaló que el sistema de acuerdos era posible, pero fuera del marco del proceso judicial, con lo cual así se hizo, se cesó la intervención jurisdiccional, se remitieron copia a los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo, se concertó la reunión y participó el Poder Judicial. No tengo más tiempo, pero lo que sí pretendo cerrar es que estos espacios deben ser viabilizados por el Poder Judicial, porque es la mejor manera, a mi entender, de trabajar en forma conjunta y de tomar acciones coordinadas, siendo que todo lo que corresponde a exigibilidad de políticas públicas es algo que compete no solo al Poder Ejecutivo, compete a toda la sociedad. Entonces es la manera de que el protagonismo no sea asumido solamente por el Poder Judicial, sino por todos los actores que deben estar involucrados en la temática para buscar los remedios a las situaciones estructurales. Tiempo recontra cumplido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Bermúdez. A continuación va a exponer el doctor Diego Moreno Rodríguez Alcalá, quien es abogado, egresado con honores por la Universidad Católica de Asunción, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y máster en Derecho por la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York. Ejerce como profesor de la especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Doctor, le cedemos la palabra. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor presidente de la mesa, distinguidos colegas panelistas, un placer estar con ustedes. Amigos argentinos que nos han recibido tan cálidamente, tan calurosamente. Profesor Luca Mesetti, profesor Alejandro Amaya, no sé si están aquí. Tantas cosas lindas me han pasado desde que hace algunos años atrás un par de amigos paraguayos decidieron presentarme al profe Alejandro Amaya, y una de ellas es poder tener el privilegio de estar hoy aquí con todos ustedes. El tema que voy a desarrollar en estos minutos que me fueron asignados se relaciona un poco con el capítulo que está incluido en el libro que va a ser presentado en la tarde de hoy, en el cual yo exploro un paradigma de lo que denomino el paradigma de la constitución social e igualitaria, que a mi criterio es un paradigma que impregna a todo el constitucionalismo latinoamericano, con matices obviamente en algunos lugares de forma más acentuada, en otros lugares de forma menos acentuada. Y esta constitución social e igualitaria no solamente reconoce derechos sociales, sino que también reconoce cláusulas de igualdad sustantiva, reconoce la protección de grupos minoritarios, reconoce la igualdad de determinados grupos y colectivos, el caso de la mujer, por ejemplo,
y así sucesivamente. La cláusula del Estado social, que también recogen algunos países de la región. Ahora, fíjense ustedes, América Latina es la región del mundo que reconoce la mayor cantidad de derechos sociales, pero que sin embargo, y con la posible excepción de África subsahariana, es al mismo tiempo la región del mundo que presenta los menores índices en términos de calidad de vida. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Entonces, obviamente yo le denomino a este problema el problema de la brecha entre la Constitución y la realidad. Y esto obviamente genera un problema enorme, esta brecha, porque deslegitima la Constitución. Nuestras constituciones prometen algo que luego no cumplen, con lo cual caemos en una suerte de constitucionalismo de la hipocresía. Y por otra parte, y esto me parece más grave aún, no puede existir, y esto ya lo sabían los padres fundadores, Madison y compañía, habían hablado sobre esto. Ellos leían a los clásicos, leían a Aristóteles, leían a otros autores de la tradición republicana, y ellos eran plenamente conscientes de que una república podía volverse muy inestable y terminar finalmente desapareciendo si los niveles de desigualdad y de exclusión y de marginalización de determinados sectores de la población se acentuara. Esa es la razón precisamente por la cual para estos autores, Madison, los padres fundadores, obviamente la Constitución americana justamente no es un paradigma de derechos sociales. Ellos pensaban que los derechos debían ser implementados primordialmente, sobre todo el caso de Madison, mediante el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y yo creo que esa tesis, más allá de que estoy totalmente de acuerdo con la posición de la doctora Bermúdez, que me pareció muy rica en detalles y que abordó esta concepción cooperativa entre los tres poderes, pero creo que esta concepción en esencia sigue siendo importante. Yo creo que los actores primordiales en la promoción y en la implementación de un sistema completo y equitativo para el goce pleno y el disfrute en condiciones de igualdad de los derechos sociales compete de manera primordial al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Después vamos a ver un poquito el rol, muy brevemente, del Poder Judicial en este esquema. Ahora, ¿cuál es el problema? Algunas de las tesis mías en este trabajo están vinculadas al contexto paraguayo, pero otras son generalizables. En el contexto paraguayo, vean ustedes lo que pasa en sus propios contextos. Un politólogo argentino, Aníbal Pérez Liñán, profesor de la Universidad de Notre Dame, estudió el proceso de elaboración de políticas públicas bajo la Constitución de 1992. Y Pérez Liñán llega a la conclusión de que los actores políticos que acabo de mencionar, el legislativo y el ejecutivo, no están para nada interesados en promover políticas públicas que atiendan al interés general o que tengan algún alcance redistributivo en términos de ingresos, oportunidades y de otorgar derechos sociales para toda la población. Todo lo contrario, están interesados en implementar políticas públicas particularistas que benefician solamente a determinados sectores. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Tenemos estas constituciones con amplísimos catálogos de derechos sociales, tenemos que los actores principales encargados de implementarlos son los poderes legislativo y ejecutivo, pero tenemos el problema que señala Pérez Liñán. O no están dados los incentivos institucionales o simplemente a la clase política no le interesa implementar esos derechos que están ahí en la Constitución. Entonces, ¿qué hacemos? Este es el problema que me planteo en el trabajo y lo que hago es mirar un poquito qué es lo que nos dice el derecho comparado acá, y me he basado en varias fuentes. Una de ellas que me ha sido particularmente útil han sido los trabajos de Rosalind Dixon, pero también he abordado otros estudios como los de David Landau y otros autores que han estudiado esta problemática. Algunos autores americanos también muy preocupados por estos niveles de desigualdad alarmantes que se han visto a partir de la crisis del año 2008, y de trabajos muy influyentes como los de Piketty y otros trabajos que han llamado la atención sobre la creciente desigualdad que estamos viviendo. Estamos viviendo un segundo Gilded Age, sostienen algunos autores en alusión a esa época de fines del siglo XIX en Estados Unidos con índices alarmantes de desigualdad. Entonces, voy a mencionar simplemente tres posibilidades muy brevemente. Esto está desarrollado en el trabajo con mayor detalle. En primer lugar, el rol que le compete al Poder Judicial, la justiciabilidad directa. Esto fue muy bien abordado por la doctora, así es que voy a ser muy
breve en esto, simplemente voy a recoger el guante que nos lanzó el presidente en la presentación. Yo francamente creo que en contextos como los nuestros, como los que se viven en Latinoamérica, donde amplios sectores de la población están excluidos del derecho de disfrutar y de gozar plenamente de estos derechos sociales, me parece a mí que estamos hablando de un problema sistémico pero muy grave y de difícil solución. Y yo creo en este sentido que los tribunales tienen serias limitaciones institucionales, cognitivas, algunas de ellas fueron mencionadas por la doctora Bermúdez, que les permita realizar cambios sociales de manera efectiva. Y eso me viene a cuento la foto del caso Brown versus Board of Education. El caso Brown es un caso muy emblemático, pero el caso Brown, el fin de la segregación se produce cuando efectivamente los poderes políticos toman cartas en el asunto y se dicta la Ley de los Derechos Civiles y Políticos del año 67 y así sucesivamente. Entonces, yo soy muy escéptico del rol que puedan tener acá los tribunales. O asumen un modelo muy débil, el modelo del caso Grootboom, con lo cual a la postre, ¿cuál es el resultado? Simplemente le señalamos al legislador lo que está haciendo mal y muchas veces esa misma clase política desinteresada hace caso omiso del mandato o de lo que haya dispuesto la autoridad judicial. O en el otro extremo caemos en un modelo muy invasivo donde terminamos por deslegitimar a la autoridad jurisdiccional y convertirlos en implementadores y diseñadores / implementadores de políticas públicas en materia de derechos sociales, y esto obviamente es problemático por todo lo que mencionó la doctora Bermúdez, la oposición democrática y todo lo demás. Entonces, o la tercera opción, como dice Landau, damos estos remedios puntuales en casos concretos, acciones de amparo, que terminan beneficiando, según él hace un estudio del caso colombiano, una Corte Constitucional muy paradigmática en materia de defensa de derechos sociales, para llegar a la conclusión de que lo que realmente esos fallos judiciales están haciendo es no proteger a los más vulnerables, a los excluidos, sino a las clases media y media alta de la población. Y ojo con eso, ojo con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá tenemos un problema y creo yo que la mejor solución es que la ciudadanía tome el toro por las astas, que se haga cargo directamente del problema. Y en ese sentido, casi todas nuestras constituciones, hay un informe del Comité Jurídico Interamericano sobre esto, hecho por el doctor Fabián Novak, de nacionalidad peruana. Casi todos los sistemas jurídicos de las constituciones de América Latina recogen dos mecanismos de participación directa: el referéndum y la iniciativa popular. Esto obviamente me requeriría muchísimo más tiempo, simplemente contarles muy rápidamente. Casos de Estados Unidos, Wisconsin, en la época del Gilded Age. Los avances que se lograron en materia de reivindicaciones sociales a través del referéndum, al igual que el caso del estado de California. Y también tenemos, nos cuentan algunos autores como Daniel Sobato, Janina Bell, en América Latina una tradición muy rica en materia de referéndum. Entonces yo creo que esta sería una vía muy interesante de explorar con las debidas cautelas del caso. Obviamente sabemos que estos referéndums muchas veces son empleados desde el poder para simplemente legitimar ciertos proyectos autoritarios. Entonces, y finalmente la participación directa siempre va a ser residual, subsidiaria a la representativa. Entonces, esto para mí también supone un problema, una limitación. Me parece más prometedor que el enfoque anterior, pero no es la respuesta definitiva. Exploro un tercer enfoque que lo voy a dejar ahí por razones de tiempo, que es el del constitucionalismo transformador, una idea que surge a partir de la Constitución sudafricana, que en 1996 tenían que transformar radicalmente una sociedad profundamente injusta, donde estaban incrustadas las instituciones más odiosas del apartheid, del racismo, y también en un contexto de mucha pobreza, de mucha discriminación, de mucha exclusión, de mucha marginalización en materia de derechos sociales. Ese paradigma que ha sido importado a América Latina, han citado fallos en la Corte Constitucional colombiana, de la Corte Sudafricana, países como Brasil han hecho alusión al constitucionalismo transformador. Es también, creo yo, una vertiente digna de explorar. Finalmente, obviamente que me he quedado corto. Bueno, acá en materia de diseño institucional hay muchísimo que se puede explorar.
el problema de fondo acá sigue siendo que nuestras democracias representativas siguen respondiendo a moldes o a sociedades decimonónicas, cuando que hoy en día nuestras sociedades han evolucionado de una forma dramática, con lo cual obviamente que los moldes institucionales ya no son capaces de dar respuesta a ese diseño institucional decimonónico. Así es que lo dejo ahí. Antes de que me llegue me quedan 2 minutos. Bueno, simplemente contarles un poquito que este libro, la idea un poquito era, con las protestas de 2019, bueno, las causas de muchas de estas protestas, según algunos politólogos, fueron justamente la desigualdad, la exclusión, la falta de un acceso equitativo a los derechos sociales, y posteriormente a eso se añadió el tema del COVID, con lo cual eso nos hizo, bajo la dirección de Luca y de Alejandro, obligarnos a repensar un poquito estos problemas que plantea, cómo acortar esa brecha entre texto y realidad en nuestros países para que realmente esos derechos puedan ser gozados y disfrutados por toda la población y no solamente por algunos sectores de ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación va a exponer el doctor Marcelo Iñiguez, quien es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. Es autor de varios libros propios y colectivos, es profesor de grado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras y director de la carrera de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Asimismo, es presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de la ciudad de Neuquén. Doctor, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Un gusto poder seguir participando y con este elevado nivel de expositores. Yo primero voy a esbozar algunas bases normativas, después voy a formular un postulado sobre esas bases normativas. Trataré de recurrir a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en mi opinión es uno de los mejores fallos donde trata la Corte los derechos económicos, sociales y culturales. Después me voy a referir al comité, qué dice el comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una brevísima referencia a la cuestión de género. Citaré 2 normas del Código Civil y Comercial donde ustedes van a ver reflejados derechos económicos, sociales y culturales, y formularé una conclusión. Voy a tomar 4 instrumentos internacionales. El primero de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Argentina lo ratifica en el año 1986. En segundo lugar, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que la Argentina es del año 1990. En segundo lugar, el protocolo facultativo del pacto, que la Argentina también lo ratifica en el año 2011. Y por último, el protocolo de El Salvador, que se incorpora a la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1996. Cuando hablamos de estos derechos, ¿qué derechos hablamos? Hablamos del derecho de los trabajadores, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, al agua, a la seguridad social, el derecho a la vivienda, alimentación, a la educación, a un medio ambiente adecuado y saludable, y a los derechos culturales. En materia de derechos humanos siempre hay un corte que se hace de manera didáctica que dice que los derechos humanos generan 3 tipos o niveles de obligaciones. La primera es la de respetar, la segunda es la de proteger y la tercera es la de cumplir. A su vez, la de cumplir se divide en 2 grupos, que sería, o que consta, la obligación de cumplir consta de la obligación de facilitar y la obligación de proveer. Por eso, en base a esta estructura, es que pongo a consideración de ustedes una fórmula que diga que la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos
constituye un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad humana, por lo cual exige una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su plena vigencia. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 2.1, habla de que los Estados deben adoptar medidas. Esa es la traducción español. La traducción en inglés en realidad es tomar medidas y la traducción en español es actuar. Son mucho más vehementes los textos franceses, los textos de países desarrollados, que la traducción que nosotros simplemente debemos adoptar medidas, sea en el orden local o recurrir a la cooperación internacional por medio de organismos internacionales que prestan asistencia o apoyo a cada Estado en derechos económicos, sociales y culturales, para ir logrando progresivamente el desarrollo de este tipo de derechos. Entonces, el artículo 2.1 hace referencia a adoptar medidas. El 2.2 es cuando las medidas se han adoptado, que los Estados tienen la obligación de garantizar su ejercicio. Ya están tomadas las medidas. Por lo tanto, el 2.2 ya no le dice que actúe progresivamente, sino que actúe activamente. Y en tercer lugar, habla de los países en desarrollo que pueden establecer distintos estándares de protección de derechos económicos, sociales y culturales en razón de la nacionalidad. Vean ustedes que si bien se condena la descripción por la nacionalidad, pero le otorga un estándar básico y uno superior a los que son nacionales del Estado. ¿Cómo se han interpretado estas normas que yo he citado? Hay un caso que es del año 2012, está en la ley 2012, tomo C, página 385, JA 2012, tomo 3, número romano 628, que es contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acá se trataba de una mujer que estaba en condición de calle y tenía una hija que era discapacitada, tenía un problema severo de discapacidad. Ella demandó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que le provean una vivienda, porque no tenía la manera de poder adquirirla por medios propios. La Corte analiza y da los caracteres o los presupuestos para el funcionamiento de estos derechos. En primer lugar, dice que los beneficios de la seguridad social, conforme al artículo 14 bis, tiene que tener carácter de integral e irrenunciable para el Estado. Eso implica necesariamente que hay un derecho al acceso a la vivienda digna. En segundo lugar, dice que la reforma del 94, cuando establece las acciones positivas, que es una norma dirigida al legislador federal, claramente consagra la protección a las personas con discapacidad. En tercer lugar, dice que estas normas, si bien son dirigidas al legislador federal, tienen que ser una pauta de orientación para el Poder Judicial. El Poder Judicial no puede omitir esta directiva que brinda la Constitución, aunque no sea dirigido precisamente al Poder Judicial. Obviamente dice que en estos casos hay un diseño social que la Argentina también ha adoptado en la Convención Interamericana, en la Convención de los Derechos del Niño, donde precisamente establece que tiene que tener una protección a una situación especial, es decir, un estándar superador en protección a este niño con discapacidad. Es niño o niña y encima con un problema de discapacidad enorme. Y por último, dice que los derechos económicos sociales reconocen el derecho a la alimentación, vestido, vivienda y a una mejora continua, que el Estado tiene que tratar de mejorar continuamente esta situación. Porque ya ven que no es solamente con recursos locales, sino que tiene que acreditar qué medios ha hecho en obtener estos recursos de organismos internacionales mediante la cooperación. Entonces, la Corte acuña esta frase que se las voy a leer textual. Dice, son normas operativas con vocación de efectividad. Algo que acá se está hablando mucho, con vocación de efectividad. Es como una exhortación a los jueces.
Le está diciendo que estas normas ya están adoptadas y ahora hay que garantizar el ejercicio. Cuando también la Corte hace una referencia y dice que acá hay una relación compleja en los derechos económicos, sociales y culturales. Esa relación compleja es primero por el titular de la pretensión, que es generalmente de sectores más desfavorecidos, pobres, discapacitados, adultos, es decir, todos los que nosotros podemos ir nombrando como sujetos claramente vulnerables. También el legitimado pasivo directo es el Estado, eso no hay duda, pero la Corte dice que hay un legitimado pasivo indirecto, que es el resto de la comunidad que en definitiva soporta la carga y reclama de otros derechos. Por eso, si bien la Corte no desconoce las facultades y tampoco dice que el Poder Judicial sea quien deba determinar qué planes concretos va a desarrollar un gobierno, sí tiene en estos aspectos que se vienen citando, cuando hay este complejo de normas tan evidentes, es necesario que se garantice su ejercicio. ¿Qué dice el comité? El comité en realidad dice que a cada Estado le corresponde una obligación mínima para asegurar la esencia de estos derechos, al punto tal que dice que si un Estado no se toma en serio y asegura condiciones mínimas de la existencia de los derechos económicos, sociales y culturales, dice que se convierte en algo absolutamente superficial, algo que no tendría razón de ser el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si los Estados no son capaces de establecer bases mínimas. Según los redactores del pacto, tal cual está redactado, no es únicamente recursos que tengan que provenir de los Estados nacionales, sino que pueden recurrir a estos organismos internacionales y que es a cargo del Estado probar que ha hecho esas gestiones y no lo ha podido obtener. Desde una perspectiva de género, no hay duda que en las épocas de crisis o estos conflictos bélicos que hoy hablaban, que hacían referencia de Ucrania y de Rusia, quienes uno de los principales personas que más sufren esto son las mujeres. No hay ningún tipo de duda. Vean ustedes que inclusive lo primero que se les cierra a las mujeres son los servicios a los accesos de salud. Inclusive hoy en el mundo hay 29 países que no permiten, salvo autorización expresa al marido, que la mujer pueda concurrir a tener un tratamiento de salud. Hay una profesora, Karin, de la Universidad de Columbia, que ha hecho un estudio de investigación y dice que que 3 de cada 5 adolescentes en África subsahariana que contraen SIDA son portadoras de SIDA. 3 de cada 5. Vean ustedes el porcentaje que estamos hablando. Entonces, evidentemente, no puede abordarse, como dice Karin, esta profesora de Columbia, ningún programa de protección del VIH si no se lo hace desde una perspectiva de una planificación familiar y de la prevención del embarazo. 2 normas citaré del Código Civil y Comercial que hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales. El artículo 551 y el artículo 553. El artículo 551 dice que cuando hay un embargo por alimentos, si el empleador no cumple, lo hace solidariamente responsable. Y el 553 le da facultad a los jueces para adoptar otro tipo de medidas con la finalidad de satisfacer los alimentos a los menores de edad. Hay un discurso, hay un discurso de Ferrer MacGregor cuando inauguró las jornadas de la Corte en el año 2018, ya esto parece muchísimo, pero donde hace mención un poco a lo que cada uno de los ponentes hizo referencia, que hay 187 personas en América Latina que viven, 187 millones de personas que viven
en condiciones de pobreza, de las cuales 62 es extrema. Para concluir, como ustedes verán, esto es un esfuerzo común. Como ustedes verán, también el Estado y la sociedad, cualquiera sea su forma, se demuestra funcionando. Ahí es donde tenemos que ir a ver cómo funcionan los derechos económicos, sociales y culturales. El gran tema, sin duda, es funcionar bien o funcionar mal. Ahí se juega el destino de los derechos económicos, sociales y culturales. Otra cosa es su eficacia, pero todos debemos trabajar para cumplir los derechos económicos, sociales y culturales. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación va a exponer el doctor Robert Marcial González, quien es especialista en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia y es presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Doctor, le cedemos la palabra. Está bien con él. Bueno, muchas gracias. Un hombre que cultiva su jardín como lo quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de un canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Las líneas que acaban de escuchar pertenecen a un poema del maestro Borges que se titula Los Justos, en el cual el maestro Borges no solamente realiza un extraordinario homenaje a los prodigios del azar, sino que nos regala un inventario fabuloso de aquellas personas que con su cosmovisión, de manera desinteresada, están aportando su granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor. Estoy absolutamente convencido que todas aquellas personas que propiciaron que hoy estemos aquí congregados, que hoy estemos participando de este maravilloso encuentro, tienen que ingresar por derecho propio a ese catálogo enunciado por el maestro Borges. Así es que quiero, en la persona de Marcelo Iñiguez, de Raúl Franco, de Máximo Castro Vélez, de un gran referente para mí como el profesor Sergio Baroto, y fundamentalmente en la persona de mis maestros, Luca Mezzetti y Jorge Alejandro Amaya, dar las gracias por permitirnos a un grupo importante de paraguayos de ser partes de este esfuerzo genuino por hacer del mundo un lugar mejor. Poyopy jañuan barete, ore corazón bitetehuide, pembojorí orerecové. En nuestro idioma guaraní eso significa que le agradecemos desde nuestras entrañas porque nos alegran el alma. Bueno, dicho eso, quiero pasar los próximos 8 minutitos a reflexionar en torno al origen, al desarrollo, a la actualidad, pero fundamentalmente a los desafíos que enfrentan los derechos económicos, sociales y culturales. En primer término, creo importante justificar el tema. ¿Por qué hablar? ¿Por qué centrarnos? ¿Por qué ocuparnos de los derechos sociales? Bueno, por varias razones destaco simplemente 2. En primer término, las fórmulas democráticas se tornan cada vez más complejas. Y esto significa que el Estado es cada vez más complejo y eso nos interpela y nos obliga a un ejercicio de comprensión educativa muchísimo más fino para que podamos estar a la altura de los desafíos. Y en segundo término, porque este es uno de los principales temas conflictivos del derecho constitucional y como consecuencia de ello nos generan muchísimas interrogantes que en definitiva nos ayudan a combatir las fórmulas mágicas desde la cual los especialistas en mandar quieren solucionar todo a punta de me gusta, a punta de likes o a punta de soluciones simplistas. Y además este es un tema que si lo abordamos con la debida complejidad nos permite romper el molde binario, el molde maniqueo al cual estamos tan acostumbrados casi por cuestiones culturales transmitidas lamentablemente desde las propias universidades.
Y en esa línea, ¿cuál es el enfoque que quiero compartir con ustedes? Les pido que en un ejercicio de abstracción pensemos básicamente en cuatro fases del desarrollo de la exposición. Quiero hablar un poquito, recordar muy a grosso modo el origen del constitucionalismo para preguntarnos cuál era el perfil de las primeras constituciones de América Latina. Me parece importante hablar del desarrollo de los derechos sociales, es decir, cuando adquieren carta de ciudadanía, cuando ganan su partida de nacimiento. En tercer lugar, pensar un poquito en la actualidad signada por el avance vertiginoso de todo el catálogo, de toda la parte dogmática de nuestros textos constitucionales. Y finalmente, centrarnos en algunos pequeños desafíos que simplemente apuntan a complementar lo que muy bien han señalado los que me precedieron en el uso de la palabra. El origen del constitucionalismo. Aquí creo que tenemos que, a la hora de pensar en el perfil de las constituciones, de las primeras constituciones de América Latina, preguntarnos quiénes participaron de ese pacto fundacional, quiénes contrataron en nuestro nombre, quiénes se tomaron la audacia de endeudarnos desde hace 200 años y preguntarnos si en esa mesa donde se perfilaron nuestras primeras constituciones latinoamericanas hace más de 200 años, tuvieron representación las minorías, si participaron las mujeres, si acaso se habló de manera seria y comprometida de los derechos sociales. Y en ese contexto creo importante recordar, y en este sentido quiero recomendarles un librito precioso del profesor Horacio Rosati, que va a estar con nosotros aquí mañana, que se titula El molde y la receta, una suerte de novelita del constitucionalismo argentino, donde él explica que al igual que todos los países de América Latina, tomamos como referencia la Constitución americana, deslumbrados por aquel prodigio de limitación al ejercicio del poder público, tomamos el esfuerzo de los padres fundadores de Hamilton, Madison y Jay, que han sido ya citados aquí por el profesor Diego Moreno, y a partir de ahí fuimos perfilando nuestras primeras constituciones. Pero quiero recordar, simplificando muchísimo algo más complejo, que de esa mesa, piensen en la mesa donde se discutió cómo se iba a perfilar nuestra Constitución, participaron básicamente tres tradiciones. Tres tradiciones se encontraron representadas en esa mesa primigenia. La tradición conservadora, representada sobre todo por la Iglesia Católica y los terratenientes de la época, la tradición republicana francesa con la importancia de la división de poderes y la tradición liberal que había insistido y mucho por introducir el modelo de frenos y contrapesos dados por la Constitución americana. Pero, ergo, de esa mesa no participaron actores sociales. Pero además se unió una dificultad muy importante en esa primera reunión. ¿Por qué? Porque de las muchas técnicas dadas por el derecho constitucional para perfilar una constitución, es decir, para lograr los acuerdos necesarios en ese pacto social entre ciudadanos, eligieron, a mi juicio, la menos conveniente. Eligieron acumular visiones. Es decir, todos querían quedar bien con Dios y con el diablo. Eligieron acomodarse. Y como consecuencia de ello, nace una constitución muy liberal, pero con algunas contradicciones absolutamente insalvables. Al tiempo que se reconocía la libertad de culto, se le daba a uno de los cultos, a la Iglesia Católica, un protagonismo significativo. Al tiempo de que se declaraba que el Estado debía ser laico, se exigía que el presidente de la República debía abrazar la fe católica. Al tiempo de que se establecía la importancia de separar, dividir y controlar el ejercicio del poder, los conservadores le dieron más poder a uno de los poderes, en este caso al presidente, el presidencialismo agravado en términos constitucionales. Y eso generó muchísimos inconvenientes que naturalmente seguimos arrastrando hasta hoy en día. En cuanto al desarrollo de los derechos sociales, ellos emergen básicamente en el primer cuarto del siglo XX. Yo quiero destacar tres hitos simplemente. Entre 1917 y 1919 nace la Constitución de México en Querétaro, la de Weimar en Alemania y la creación de la Organización Internacional de Trabajo. Un poquito más adelante tenemos en el año 48 la creación de las Naciones Unidas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y unos años después, en el año 66, nacen dos pactos con mucha fuerza, el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Sociales, que no de manera casual quedaron divididos. Eso se hizo de manera
digamos, deliberada para darle más protagonismo a derechos que en teoría son indivisibles y con lo cual los derechos sociales quedaron postergados. ¿Cuál es la actualidad en ese contexto? La actualidad, como les decía hace un rato, está marcada básicamente por, en primer lugar, un avance vertiginoso de los derechos sociales, de los derechos en general. Los derechos no han hecho otra cosa sino crecer en los últimos 200 años. Nuestras constituciones se han cansado en el plano normativo de reconocer más y más derechos, de hacer más y más promesas. Y ese crecimiento fue acompañado, está siendo acompañado por un vértigo jurisprudencial realmente alarmante, preocupante y que debería interpelarnos, como muy bien se dijo antes en las actuaciones, en las exposiciones anteriores, porque como dice mi maestro Jorge Alejandro Amaya, tendríamos que preguntarnos si los jueces no vienen marchando sobre pretexto de defender los derechos, extralimitándose en el ejercicio del poder. Y otra actualidad muy importante tiene que ver con lo que muy bien señaló el profesor Diego Moreno, vale decir, estructuras orgánicas, estructuras institucionales desfasadas, estructuras institucionales tributarias del siglo XIX, que además, o por obvias razones, a la hora digamos, ser estructuradas, a la hora de ser perfiladas y diseñadas, enfrentaban dilemas socioeconómicos, socioculturales o sociopolíticos muy distintos a los dilemas que enfrentamos hoy. En términos de los padres fundadores, ¿cuál era básicamente la preocupación principal de los constituyentes? Enfrentar el temor a lo que Madison llamaba la tiranía de las mayorías y enfrentar el caos y la anarquía. Para enfrentar esos males nace el constitucionalismo. Pero hoy, y ahí paso a los desafíos y con esto concluyo, pareciera que llegó el momento de tomar nota de que debemos perfilar nuestras instituciones de una manera diferente. Pensar en un diseño institucional distinto que permita, por ejemplo, una competencia judicial específica para que los poderes del Estado puedan cooperar entre sí. Aquí se ha hablado, y vuelvo a citar al profesor Diego Moreno, de la experiencia sudafricana, que no solamente desde la Constitución, sino que desde la jurisprudencia, pienso en el caso Grootboom, simplemente han dado muestras creativas de soluciones cooperativas entre poderes. Aquí en Argentina tenemos el caso Mendoza, más conocido como Riachuelo, donde también se han explorado fórmulas de solución muy interesantes. Y creo que el principal desafío pasa porque el componente político de nuestro sistema entienda que hoy los verdaderos enemigos de la democracia ya no pueden centrarse en la tiranía de las mayorías o en el caos, sino que hoy tenemos que pensar seriamente en flagelos como la corrupción, el crimen organizado, la exclusión, la marginalidad y la ignorancia. Estos flagelos no solamente socavan la legitimidad del Estado, sino que suplen peligrosa y perniciosamente al Estado. Así es que hoy tenemos que pensar en fórmulas de soluciones institucionales para dar respuestas genuinas si queremos salvar el modelo de la democracia constitucional, que en términos de Churchill es el peor de los sistemas con excepción de todos los demás. Podemos decir básicamente que, haciendo un recuento rápido y con esto cierro, que en los albores del constitucionalismo el Estado se legitimaba a partir de la abstención. Posteriormente, con el nacimiento de los derechos sociales, el Estado cobró legitimidad a partir de la intervención. Hoy tenemos que pensar que el Estado, si quiere legitimarse, debe necesariamente hacerlo desde la eficacia. Necesitamos pensar en estados eficaces. Encuentros como este permiten llegar a ese objetivo, recordando siempre, en términos de Baruch Spinoza, un gran humanista, que lo importante no pasa tanto por reír o llorar, detestar o aplaudir, sino por que entre todos hagamos el esfuerzo de comprender. Espero que este tipo de espacios nos permitan honrar el mandato de ese gran humanista y así podamos legarle a nuestros hijos un mundo mejor. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. Por último, la doctora María Isolina Dabove es abogada, graduada en la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid
y 2 veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid. Es investigadora principal del CONICET y sus líneas centrales de investigación están referidas a la filosofía del derecho y al derecho a la vejez. Doctora, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todas, para todos. Bueno, para mí es una gran emoción estar en este espacio, no solo porque me han adoptado sin ser del todo especialista en temas constitucionales, sino también por permitirme ser parte de esta gran familia como es la Universidad de Bolonia en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Luca Mesetti, gracias a Alejandro Amaya y a todas las personas que forman parte de la organización de este evento y a todos los que me precedieron, porque he ido tomando nota de muchas cosas sobre las cuales después les voy a pedir información. Bueno, sin más, me voy a abocar a la lectura de un texto para ceñirme al tiempo, que intentaré hacerla lo más amena posible. Mi exposición se abre con una pregunta: ¿somos todos vulnerables en la vejez? Criterios para la toma de decisiones judiciales sobre derechos de personas mayores. Vivimos en una época histórica signada por un sostenido envejecimiento poblacional que se ha vuelto global, como lo hemos visto en la actual pandemia, y está feminizado por la mayor sobrevida de las mujeres. Hay 1,5 mujer por cada varón entre el grupo de personas de 60 a 74 años y 2,5 mujeres por cada varón en el grupo de 75 y más. Estos temas lo pueden ver profundizado en el libro que ha dirigido la doctora Patricia Fernández Andriani y Gabriela Boquín, que en un rato se va a presentar, Igualdad Real de las Mujeres. Por otro lado, hemos sido testigos o bien protagonistas de duras decisiones que han debido tomarse a nivel público y privado en relación a las personas mayores y el COVID-19. Por eso no es extraño preguntarnos si efectivamente somos todos vulnerables al envejecer y cómo responden el derecho en general y la justicia en particular frente a ello. Para eso les propongo que pensemos juntos estos interrogantes centrándonos en 4 cuestiones. La primera es analizar el concepto de vulnerabilidad y su relación con los derechos económicos, sociales y culturales. Después observaremos los conceptos de vejez y vulnerabilidad que los jueces emplean en sus decisiones. Luego revisaremos qué dice la gerontología actual y cuáles son los estándares de derechos humanos en vigor sobre esta etapa de la vida. Y por último, postularemos algunos criterios interseccionales para las decisiones judiciales a fin de que sean acordes al derecho de la vejez. Vamos al primer punto. La noción de vulnerabilidad ha sido introducida en el sistema jurídico por 2 vías. De un lado, por la implementación de sistemas de defensa frente a desastres naturales, guerras o situaciones de emergencia humanitaria o riesgos. De otro, por el desarrollo de la biotecnología, la inteligencia artificial y la bioética en expansión hacia el bioderecho. Ambas tuvieron un fuerte impulso con los inicios de Naciones Unidas, adquirieron alcances masivos con la globalización productiva e incidieron en la gran notoriedad que este concepto alcanzó por el desarrollo de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales y también por los derechos de los consumidores, que ahora habla de hipervulnerables. ¿Pero qué es la vulnerabilidad? Antes que nada, es una noción multívoca, porque abarca diferentes significados aplicables a ámbitos diversos. Etimológicamente, alude a la posibilidad de ser heridos o de recibir una lesión física o moral. Desde el punto de vista filosófico, el término denota la fragilidad y las limitaciones propias de nuestra condición humana y en simultáneo da sentido al deber ético de no dañar a los demás o bien al principio de beneficencia según el caso. Asimismo, la vulnerabilidad se asocia a las condiciones de vida de cada sujeto y se la vincula a las condiciones que ofrece el medio. De ahí que se hable de poblaciones vulnerables para referirse a aquellos grupos de personas
que a consecuencia de las condiciones desventajosas que el medio les impone, están en una situación de mayor susceptibilidad de daño, como se ha dicho hasta ahora. Por último, existe un amplio desarrollo bioético que define su contenido de manera taxonómica, frente a lo cual Florencia Luna señaló que es más claro y útil comprenderla desde la metáfora de las capas, ya que los factores que la causan son múltiples, pero siempre operan de manera concurrente y entramada. Ahora bien, para el mundo jurídico, estas significaciones tienen importancia y son correspondidas con dispositivos específicos. Así, por ejemplo, el concepto etimológico encuentra correlato en la noción de contingencia y fragilidad introducida por el derecho previsional, y en las clásicas figuras iusprivatistas de la lesión subjetiva, el abuso de derecho o el derecho de daños. El sentido vinculado a la desigualdad por desventajas o discriminación, como vimos, fue reconocido por los DESC. La vejez ha sido y es objeto de todos los sentidos jurídicos reseñados. Desde el siglo XIX ha sido definida por el derecho previsional como contingencia, vinculándolo a la enfermedad, discapacidad o declive biológico. Recientemente se estableció una relación más clara entre vejez y la tríada vulnerabilidad, desventajas, discriminación. Simone de Beauvoir, en 1970, la calificó de proceso de exclusión criminal, de producción capitalista de parias. Robert Butler, en 1969, lo llamó viejismos, es decir, discriminación por vejez. Ambos bregaron por la erradicación de estas miradas y Erik Erikson postuló su reemplazo por otra más acorde a una lectura sistémica del ciclo vital completo para no generar lo que podríamos llamar hoy desigualdades sobrevinientes por angostamiento de las oportunidades y los derechos solo por nuestro cumpleaños. Ahora bien, hoy no todos estos sentidos de vulnerabilidad cuentan con respaldo gerontológico ni jurídico. Veamos cuál es el uso que hasta ahora han hecho los jueces en el campo tribunalicio de la Argentina. Solo voy a delimitar las etapas, que para mí son 4, y dejo para otra oportunidad o para lectura del texto completo la referencia a los fallos sobre los cuales me basé para hacer esta interpretación. Como vengo advirtiendo en investigaciones anteriores, podemos distinguir entonces 4 etapas evolutivas en la jurisprudencia argentina. La primera, que transcurre entre 1853 y 1982, en la cual se aplicó el concepto de vejez como contingencia y enfermedad. La segunda, que va de 1982 a 1994, en la cual en 1982 se pudo establecer por primera vez en un fallo la necesidad de distinguir a la vejez normal como un proceso de declive normal de la senilidad asociada a la enfermedad. La tercera etapa transcurre a mi criterio desde 1994 al 2017 porque la vejez comenzó a ser incluida dentro de los grupos desaventajados gracias al artículo 75, inciso 23, pero también al 14 bis, y en este proceso un lugar muy importante lo vienen ocupando las 100 reglas de acceso a la justicia del 2008, que en Argentina las aprueba la Corte en el 2009. La última etapa transcurre desde 2017 a la actualidad y en ella incidió la entrada en vigor de la actual Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que fue aprobada por la Asamblea General de la OEA en el 2015, entró en vigor en el sistema interamericano en enero de 2017 y en Argentina la adoptamos a fines de octubre de 2017. Ahora bien, la gerontología actual define a la vejez desde un enfoque complejo, biológico, social y cultural, y la resignifica de manera positiva como subgrupo particular. En el derecho en general, el término vejez es utilizado para hacer referencia al último estadio de la vida y designa rasgos distintivos. Algunos se vinculan con cambios fisiológicos y psicológicos,
otros con la proximidad de la muerte, la experiencia, la jubilación o el cese de ciertas actividades. Otros van asociados a la pérdida de vínculos o la instauración de nuevas redes, a la disponibilidad de mayor tiempo libre o a la necesidad de cuidados. Por ello, la vejez tiene que ser captada hoy como un fenómeno jurídico complejo, es decir, tridimensional, bio-sociocultural normativo, en cuyo marco la ley positiva ocupa un lugar simbólico de representación. La Convención Interamericana, a la que aludí, ubica los inicios de la vejez entre los 60 y los 65 años o una edad base menor según la legislación interna del Estado parte. Esto es la dimensión material, el cumpleaños. La define también como última etapa del curso de vida, en clara referencia a la dimensión histórico-social de este proceso, y la conceptualiza como una construcción social, abarcando su plano valorativo. Este enfoque complejo pone sin duda en crisis el modelo médico-geriátrico hasta ahora en vigor y nos obliga a desplazarlo por una mirada integral. En definitiva, nos obliga a abandonar lo que ahora son prejuicios al asociar vejez con pérdidas y enfermedades y capacidades o dependencias. Justo a este enfoque es necesario además recordar lo que significa el proceso de envejecimiento. La gerontología identifica 3 estadios de este proceso: el de la robustez, el de la fragilización y el de la dependencia. En el primero, la persona no registra cambios pronunciados, ni en su cuerpo, ni en sus redes sociales u ocupacionales, ni a la consideración cultural. Es cuando decimos me siento joven. En el segundo, la persona comienza a experimentar debilitamientos físicos, pero también empieza a observar restricciones y angostamientos de sus oportunidades y derechos y libertades. En el tercer estadio, la persona ya no puede desarrollar por sí misma ni actividades instrumentales, cognitivas, ni siquiera las de la vida diaria, vestirse solos, etc. Estas etapas no se desarrollan necesariamente de manera sucesiva, pero pueden aparecer más o menos en cada década nueva. Por eso, estadísticamente, los estudios se suelen referir a grupos que van de 60 a 74, 75 a 84 u 85 o más. En la Argentina, y esto es generalizable, entre la población de los más mayores, 75 y más, solo el 40% vive en situación de dependencia, conforme lo indiqué recién. Respecto al envejecimiento, la Convención Interamericana, en su artículo 2, la define como proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales de variadas consecuencias, los cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. También en este artículo la Convención se refiere al concepto de envejecimiento activo y saludable, mediante el cual la persona puede optimizar las oportunidades de bienestar. Entonces, en comparación con este nuevo enfoque, la jurisprudencia argentina ha ido evolucionando, en parte, desde un modelo positivista asistencial de contingencia basado en lo biológico hacia el de la igualdad y no discriminación de alto contenido social. No obstante, aún tiene por delante el desafío de construir sus decisiones considerando los 3 despliegues de la vejez: el despliegue material, el social y el valorativo o cultural. Para ir cerrando, a fin de avanzar en este camino, es necesario considerar entonces nuevos criterios para la aplicación judicial. En primer lugar, hay que adoptar los principios de la Convención Interamericana referidos a los de igualdad y no discriminación, que no difieren de los otros, pero sumándole el enfoque diferencial para el efectivo goce de todos los derechos que sí lo introduce este tratado. También impone realizar una lectura de género, habida cuenta de la feminización, como vimos, de la vejez. Así, debemos partir de un enfoque complejo
e interseccional. De la dimensión biopsíquica habrá que observar si la persona puede llevar realmente una vida independiente o robusta, o bien si está atravesada por obstáculos personales o sociales que le impiden realizar por sí misma las actividades de la vida diaria o las instrumentales. Muchas veces es la sociedad la que establece barreras. En la dimensión social habrá que identificar su contexto económico, sus redes afectivas y de asistencia cotidiana. Desde el plano valorativo habrá que analizar críticamente los prejuicios que se ponen en juego en ese conflicto para garantizar la construcción de una solución judicial diferenciada, es decir, no viejista y con enfoque de género. Algunos fallos judiciales del país han comenzado a responder estos desafíos, como fue el caso de la Corte Suprema de la Nación, el caso García contra FIP, y algunos otros tribunales o cámaras penales debatiendo sobre los pedidos de prisión domiciliaria de personas mayores, o en aquellos tribunales que dejaron en claro que la edad por sí sola no genera justificativo jurídico alguno. Por su parte, en Poblete Vilches y Muelle Flores, la Corte Interamericana ha dicho que las personas mayores ahora cuentan con protección reforzada. Entonces, ¿somos todos vulnerables en la vejez? Sí y no. La respuesta final depende del compromiso que asumamos con el enfoque complejo y diferencial de los derechos y libertades de las personas mayores, que bien podríamos ser cada uno de nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Para cerrar este panel, el doctor Raúl Franco va a hacer una breve síntesis de todas las exposiciones. Doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, tamaña tarea para... No voy a poder reproducir lo de Robert en guaraní, imposible. Ya me disculpo, y menos lo de el profesor Sergio Barotto en italiano. Brevemente, me parece importante partir, como dijo el doctor Robert Marcial, por qué nos planteamos este cuestionamiento y por qué estamos tratando acá el paradigma de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Entonces, él plantea que hay fórmulas democráticas cada vez más complejas y que es un tema conflictivo, obviamente, del derecho constitucional. Frente a las normas fundamentales y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas en 1966, el marco normativo no entra en discusión en ningún plexo de los expositores, en ninguna medida. La doctora Luisa Bermúdez dice la Constitución de Neuquén, similar a la Constitución de Río Negro, y obviamente en el marco de la Constitución Nacional tiene todo para proteger a los derechos sociales, a los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, no tenemos una discusión de que faltan normas, las normas están. Ante esta tensión, plantea el doctor Sergio Barotto y dice, no hay protección de los derechos económicos, sociales y culturales si no hay ni libertad ni igualdad. Esto es, si no tenemos ni libertad ni igualdad, y sobre todo se centra en el principio de igualdad, ¿sí?, de los derechos humanos, es imposible que hoy tengamos derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Y habla de una desigualdad estructural. El desafío es paliar esa desigualdad estructural. El doctor Barotto plantea que puede ser el Poder Judicial, tal vez, quien tenga el desafío frente a esa desigualdad. La doctora Luisa Bermúdez considera que independientemente de los poderes, la tutela judicial ante el planteo de la vulnerabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales debe ser el Poder Judicial, sea a través del activismo judicial o no, y cita algunos fallos, y también lo hace el doctor Iñiguez con el caso QC de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el gobierno de provincia del año 2012, donde referencia cómo la Corte Suprema hace el desarrollo, obviamente,
de los derechos económicos, de una situación de vulnerabilidad extrema, de una situación de calle. Entonces, estos tres ponentes centran, obviamente, independientemente de los poderes políticos, en el Poder Judicial, esa posibilidad de remediar la falta de protección o de la operatividad de los derechos económicos. En tanto, el doctor Diego Moreno, por lo propio, dice, no, son los poderes políticos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quienes deben encargarse de hacer operativos estos derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos son obviamente lo que están en el pacto internacional, el derecho a la educación, al trabajo, a agua no contaminada, a no pasar hambre, ¿sí? Las estadísticas que tenemos en relación a esto es importante. Dice Diego Moreno, qué casual, Latinoamérica es el lugar donde más reconocido constitucionalmente tenemos reconocidos estos derechos y donde más es el lugar donde menos se los aplica, ¿no es cierto? Habla de una hipocresía del constitucionalismo. La doctora Adobe presenta una cuestión muy específica, la vulnerabilidad en el derecho a la vejez. Dice, ¿somos vulnerables? ¿Sí o no? Dependerá de la protección que tengamos y de la protección judicial, en definitiva, porque considera en su ponencia que hoy la vejez, ¿sí?, no estaría protegida judicialmente en lo que ese derecho merece. Y para redondear, creo que todos los ponentes, y en palabras del doctor Robert, dice, si queremos un mejor Estado, un Estado eficaz para ejecutar los derechos económicos, sociales y culturales, depende de un ataque transversal de los distintos poderes para hacerlos efectivos y operativos. Nada más, muchas gracias.